Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 20 de ¿qué hubiera pasado si Naruto nacía en el clan Uzumaki y creaba el imperio de los Uzumakis? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 20. El rey en el norte. El rey en el norte. El rey en el norte. Akeno corrió entre el exultante ejército de la Unión, que rugía y vitoreaba como nunca antes. Todos los soldados sonreían ampliamente mientras cantaban el nacimiento de una nueva nación, pero sobre todo estaban felices porque su único y verdadero líder había regresado de entre los muertos. Vio a Nagato de pie en medio de la multitud con una sonrisa de satisfacción en el rostro, sosteniendo la carta que acababa de llegar. Su querido amigo no solo estaba vivo, sino que había salido victorioso para formar un reino del norte fuerte y poderoso. A ella no le importaba la victoria o si Naruto ahora era rey, pero el hecho de que estuviera vivo había traído un nuevo fuego a su corazón previamente roto. Akeno observó la sonrisa de Nagato al ver la alegría de sus soldados, quienes, a pesar de servirle, eran verdaderamente leales solo a Naruto Uzumaki. Porque los Zetsu, que conformaban el ejército de 20,000 hombres, considerados su verdadero líder, solo siguieron a su amiga tras la orden de su líder de nombrar a Nagato como su sucesor. La mayoría de la gente habría esperado que un líder frunciera el ceño cuando sus soldados elogiaran a otro líder, pero Nagato sonreía, pues el rey del norte también era su líder. Pero, sobre todo, era un querido amigo por quien Nagato sacrificaría cualquier cosa. Y estaba vivo. Las últimas semanas habían sido buenas para su guerra. En lugar de una batalla tras otra, Nagato había decidido hostigar a las 30.000 fuerzas de Konoha. Durante el día, el ejército de la Unión atacaba a las fuerzas enemigas, pero se retiraba rápidamente. Si el enemigo los perseguía, Nagato se aseguraba de tenderles una trampa y pagaran caro sus errores. Por las noches, los Zetsu, que eran expertos infiltrados, se infiltraban en los campamentos enemigos y mataban a comandantes enemigos importantes, quemaban suministros o causaban estragos totales. Hasta el momento, la Unión había perdido menos de 400 soldados, mientras que el enemigo había perdido cerca de 8.000. Pero ayer se produjo el primer revés, cuando los Zetsu intentaron realizar sus ataques kamikazes por la noche. Fueron descubiertos y aniquilados de inmediato. Se decía que el mismísimo Jiraiya el Valiente había llegado para tomar el mando de las desorganizadas fuerzas de Konoha y ahora marchaba directamente hacia las fuerzas de Nagato. Mientras tanto, Anzo era repelido por el Tsuchikage a pesar de que las recién llegadas fuerzas de Suna se unían a su bando. A este ritmo, las fuerzas de la Unión, ya de por sí más débiles, quedarían atrapadas entre dos grandes ejércitos listos para la masacre. Hasta ahora, Suna y el Kazekage habían cumplido su palabra luchando junto a la Unión, pero después de lo ocurrido con Naruto, Akeno miró a Chiyo con desconfianza. Nagato había hecho bien en mantener a la peligrosa anciana a distancia manteniéndola ocupada en el campo, pero Akeno no podía evitar la paranoia ante cualquier traición. Habían llegado tan lejos que cualquier derrota ahora solo significaría la muerte para todos ellos, junto con todas sus esperanzas. Estas circunstancias difíciles y la paranoia habían empezado a afectar la moral de su ejército. Nagato se esforzaba al máximo, pero la situación seguía en su contra. Sin embargo, esta sola buena noticia les había levantado el ánimo. El hecho de que Naruto hubiera enviado una fuerza de combate bajo el mando de Daibutsu para contrarrestar a Onoki y ayudar a Anzo era otra ventaja. Observó cómo Nagato vitoreaba a los soldados, pero parecía tenso. Otros no lo veían, pero Akeno conocía a su amigo de toda la vida y notaba que algo lo inquietaba mucho a pesar de las buenas noticias. Entonces, cuando ella le hizo una seña para que la siguiera dentro del fuerte, él asintió. Caminaron en silencio, asintiendo de vez en cuando al soldado que los felicitaba. Chiyo se giró para seguirlos, pero la mirada asesina de Akeno la hizo detenerse al instante. Solo cuando estuvo sola con su amigo en una habitación segura y protegida por sellos silenciadores, se permitió abrazarlo. Él le devolvió el gesto con cariño. Es demasiado terco para morir, susurró Nagato mientras rompía el abrazo. Estoy, simplemente, feliz, de que él, dijo entre dientes, mientras Nagato colocaba una mano sobre su hombro. Estaremos juntos pronto, lo prometo, dijo con una sonrisa, aliviando algo de su tristeza. Luego caminó hacia el mapa ninja en la habitación y ella lo siguió. La imagen del frente de batalla no era nada agradable. De hecho, era alarmante. Al darse cuenta, él asintió con gravedad. ¿Cuánto tiempo?, preguntó preocupada. 3 semanas como mucho.
Hago todo lo posible por entretenerlos, pero Jiraiya sabe lo que hace. Entiende que no podemos enfrentarnos a sus fuerzas en batalla abierta, aunque ahora estemos casi igualados en número. Nuestros soldados, a pesar de su coraje y lealtad, no son rival para clanes peligrosos como los Uchiha, los Hyuga o los Nara. Pero eso no es lo que más me preocupa, confesó, y ella no dejó de percibir el miedo en su voz. Señaló la pequeña bandera de Suna en el mapa, junto a la de Ame. Ambas fuerzas defendían la retaguardia de Nagato contra el ejército de 20.000 hombres del Tsuchikage. Lo alarmante era que la cantidad de soldados de Ame era mucho menor que la de Suna. ¿Crees que Suna nos traicionará?, preguntó Akeno vacilante. No lo sé, Akeno. El Kazekage parecía un hombre de palabra, pero su aldea tiene un historial de traición tan grave como el de Kiri. De hecho, ninguna de las grandes aldeas ha demostrado jamás honor ni decencia. Puede que Suna se beneficie de la unión por ahora, pero si las cosas se complican, nos traicionarán, confesó, mientras ella abría los ojos de par en par. Pero odian a Konoha e Iwa. Protestó, sin entender por qué Suna podía hacer tal cosa. Nagato le devolvió una sonrisa condescendiente. Akeno y Naruto siempre habían sido buenos en la batalla, pero eran demasiado honorables y amables. Desconocían la traición que se escondía en el corazón de cada shinobi, especialmente en los de las grandes naciones. Los enemigos de hoy pueden ser los aliados de mañana, susurró, haciendo que Akeno temblara de miedo. ¿Qué sabes?, preguntó preocupada. Nada seguro, por ahora. Tengo a algunos de mis Zetsu actuando como espías en el ejército de Suna. La mayoría de los ninjas de Suna luchan lealmente bajo el mando del Kazekage por la unión, pero varios detestan este nuevo tratado, pues creen que su gran aldea no debería pactar con aldeas más débiles y pequeñas como Ame, Taki, Kusa o Uzu. Esa opinión no ha cobrado mucha fuerza, pero existe, confesó Nagato. No le había contado a nadie la verdad, pero ella era la única en quien podía confiar ahora mismo, aparte de Mifune. Sin embargo, el líder samurái tampoco entendería la política en juego. Nagato estaba rodeado de honorables líderes de batalla y soldados, pero estaba solo en el juego político, luchando contra Kages mayores y experimentados que lo habían jugado durante años. Un error o un paso en falso sería su fin. Las pequeñas victorias que había obtenido mediante la guerra de guerrillas habían mantenido a su ejército en pie y su causa viva. Pero ahora parecía que la batalla abierta era inevitable. No era un gran estratega de guerra como Naruto, pero incluso Nagato sabía que sus posibilidades estaban disminuyendo a pesar de la victoria de su amigo en el norte. ¿Cómo se esperaba que ganara si ni siquiera podía confiar en sus propios hombres? Fue entonces que Akeno se dio cuenta de por qué Nagato estaba tan estresada y parecía decepcionada a pesar de las buenas noticias. ¿No estás de acuerdo con que él vaya al país del agua?, respondió ella, mientras él golpeaba su puño sobre la mesa haciéndola vibrar violentamente. Entiendo que nos vendrían bien las fuerzas adicionales que Kiri podría darnos a través de una alianza, y eso solo hará que la unión sea más real y fuerte. Pero estoy rodeada, Akeno. Necesito a las fuerzas del norte, a todos los luchadores que tienen. Necesito a mi mejor amigo, ¿y dónde está?, gritó Nagato furiosa. Akeno se estremeció. Quería discutir, decirle que estaba equivocado y que no se enojara con Naruto, pero después de escuchar la información que Nagato le había dado, le hizo comprender que, a pesar de sus talentos y habilidades, aún eran niños en la guerra, tomando decisiones que podían traer la victoria o la derrota total. Nagato era un buen líder que los había mantenido unidos cuando Naruto se creía perdido, pero no era un comandante de batalla. Un buen ninja, sí, pero contra alguien como Jiraiya y otros peligrosos shinobi de Konoha. Sin embargo, a pesar de la ira en sus ojos, ella también vio determinación. Se reflejó en sus siguientes palabras: haré lo que pueda, mientras pueda, prometió. Entiendo, susurró sin saber qué más decir. Frunció los labios por un largo momento, mientras la expresión sombría regresaba a su rostro. Akeno, si somos derrotados, no voy a huir. La unión también es mi sueño ahora y lucharé por ella hasta mi último aliento. Pero quiero que sepas esto: si caigo, también caerán este ejército y la unión. Y por muy buen comandante que sea Naruto, no podrá ganar si perdemos, advirtió Nagato, y salió furiosa de la habitación cerrando la puerta de golpe. Fue solo entonces que se dio cuenta de que su mano temblaba no solo por las circunstancias, sino por la única cosa que nunca había visto tan claramente en los ojos de Nagato. Sabía que pronto le esperaba una derrota total si nada cambiaba a su favor. ¿Dónde estás, Naruto? Mar de Kiri. Konan se sorprendió bastante cuando recibió la citación para ir a su cabaña.
Las cosas habían estado bastante incómodas entre ellos los últimos días, como mínimo. Sin embargo, aunque lo extrañaba, no podía evitar admirar su comportamiento como líder. Un verdadero rey. Durante su viaje al país del agua, pasó la mayor parte del tiempo con los antiguos comandantes y soldados de Kumo. Interactuaba con ellos libremente, y ella había presenciado personalmente cómo la mayoría comenzaba a simpatizar con él. Era amable y generoso, pero firme en su mando. Exactamente el tipo de líder que el norte necesitaba tras presenciar constantes guerras durante el último año. Apenas podía ver al chico indeciso que se había aferrado a ella en busca de apoyo en esa isla. Tal como había prometido, había aceptado su nueva responsabilidad. Y era muy bueno en eso porque sabía mejor que nadie que no debía tener nada en la vida. Nació sin poder, amor ni compañía. Y había luchado toda su vida para ser aceptado entre la gente. Sobre todo admiraba su honor. Era una debilidad para un ninja y le había costado mucho, pero ahora ese mismo honor le estaba granjeando la lealtad de sus nuevos súbditos. A diferencia de los Raikage, ávidos de poder y que habían gastado grandes cantidades en guerras y conquistas, el rey del norte había empezado a utilizar la riqueza de su nación para el bien de su pueblo. Nuevas casas para los que habían perdido el techo, comida para todos y nuevas reformas de las que la gente nunca había oído hablar. Y los hombres y mujeres de Kumo lo vieron, y les dio gran felicidad y paz, pues sabían que sus familias eran tratadas con cariño y cuidadas. Esto solo les hizo amar más a Naruto y aumentó su deseo de luchar por él. Ella no sabía sobre el destino de este mundo después de esta guerra, pero estaba segura de que si Naruto salía victorioso, el norte se convertiría en una de las naciones más prósperas y pacíficas. Y fue exactamente por eso que ella entendió lo que acababa de decir. No puedo vivir sin ninguno de los dos. Akeno es una parte de mí que aprecio mucho y tú me entiendes mejor que nadie. Me esforcé mucho por tomar una decisión, pero no pude. Así que he tomado esta, confesó, sin perder la confianza. Ya veo, susurró. Me casaré con ustedes dos o con Mei Terumi para formar una alianza inquebrantable con el país del agua. Si no puedo tener amor, al menos tendré mi deber. Le dolió el corazón cuando él dijo que saber que esta decisión no sería fácil para él. La mirada en sus ojos pesados lo demostraba. ¿Qué pasa si uno de nosotros acepta y el otro se niega?, preguntó Conan vacilante, y no se inmutó. Entonces no me casaré con ninguno. Los amo a ambos más de lo que debería y no los atormentaré a uno por el otro por el resto de nuestras vidas, explicó con sinceridad, ganándose un asentimiento de ella. ¿Cómo lograrás esto? Los Damijo tienen la tradición de tener múltiples esposas y consortes, pero, él la detuvo levantando la mano y mirándola fijamente. Ambas serán mis esposas si así lo acuerdan. Serás mi reina y gobernarás a mi lado, pues eres mejor en política que yo, Akeno. En cuanto a ella, le otorgaré a Uzui. Si tenemos hijos, gobernarán esa parte del norte bajo la autoridad de la corona. Y si tenemos hijos, serán los herederos de mi trono. El señor Arima estaría encantado si le diera a su hija el liderazgo de Uzu, sabiendo que ella y mis hijos serán los futuros señores y damas de mi hogar ancestral. Yanzo estará encantado de formar una alianza inquebrantable con el norte, sabiendo que su hija adoptiva es mi reina y sus hijos los futuros gobernantes del norte. Al terminar su explicación, la miró nerviosamente, preguntándose si se había equivocado. Tras reflexionar sobre cada sentimiento personal e implicaciones políticas, había tomado esta decisión. Naruto sabía que era malo lidiando con situaciones emocionales como esta, y aún peor en política. Pero sabía que esto era todo lo que podía ofrecerles a Conan y a Akeno. Contarían con su amor y compañía, sus hijos vivirían en paz, si era posible, y ambos podrían desempeñar un papel fundamental en la construcción de la nueva nación que él estaba construyendo. Si todo salía bien, sus nombres serían recordados durante mucho tiempo, al menos en el norte. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si les bastaría con compartir su amor. Deseaba profundamente que así fuera, pues lo que les ofrecía nunca se le había ofrecido a ninguna mujer. Una oportunidad de forjar una vida feliz y un largo legado. Pero si se negaban, su camino estaba despejado. Viviría el resto de sus días como un rey justo y bueno, cumpliendo con su deber, pero su vida nunca sería feliz, pues su corazón estaría destrozado. El norte prosperaría, pero él se marchitaría lentamente, día a día. Quizás en el fondo se lo merecía por toda la sangre que había derramado. ¿Puedes darme un tiempo?, preguntó con dulzura, sin saber el alivio que invadió su angustiado corazón. Al menos no había rechazado de plano su propuesta, por muy extraña que fuera.
Tómate todo el tiempo que necesites. No me voy a ningún lado, respondió con una leve sonrisa, haciéndola sonreír también. ¿Estás mejorando en esto? ¿En qué? Preguntó con curiosidad mientras se acercaba a ella. Viviendo una vida. Cuando te conocí, apenas interactuabas con la gente aparte de tus compañeros de clan y amigos. Solo te concentrabas en la venganza y tu revolución, sin mencionar los demonios de tu pasado que plagaban tu corazón y tu alma. Y ahora, has cambiado, Naruto Uzumaki, dijo con orgullo y una sonrisa. Solo por ti, dijo sonriéndole sinceramente. Su corazón se agitó al oírlo decir eso, mientras una increíble sensación de calor la invadía. Él la observaba fijamente, completamente deslumbrado por su belleza. Ambos parecieron moverse como uno solo entonces, acercándose el uno al otro, sus labios buscándose, las manos buscando la ropa del otro. Naruto profundizó su beso, acercándola aún más a él mientras le quitaba la capa de invierno y alcanzaba su camisa sintiendo una sensación de alivio y triunfo cuando ella le permitió quitársela también mientras hacía lo mismo con su propia capa de invierno y camisa. Ambos se miraron fijamente y él no pudo evitar detener su mirada en sus pechos ocultos bajo su sujetador negro esperando ser tocados, besados y acariciados. Conan también respiró hondo al verlo con el torso desnudo y memorizando cada uno de sus músculos y la forma en que su pecho continuaba subiendo y bajando más rápido con cada momento. Nunca había tenido tanta intimidad con un hombre y de repente se sintió preocupada. Él percibió su nerviosismo y le puso una mano tranquilizadora en la mejilla, dejándola fundirse en ese gesto cariñoso. Acercándose de nuevo, le dio un suave beso en los labios, seguido de un reguero de besos por su mandíbula, sus mejillas, su cuello, y cuando le succionó la clavícula, respiró hondo y sintió de repente un intenso calor que le subía entre las piernas. Una sensación que nunca antes había experimentado. Él detuvo sus acciones para su incomodidad, pero al mirarla a los ojos, se quedó sin aliento. Porque en esos ojos vio todo el amor que sentía por ella. Acarició suavemente su cabello azul medianoche y la miró como si fuera su mundo. Te amo. No pudo evitar que una lágrima solitaria se le escapara de los ojos al decir eso. Lo atacó y lo besó con fuerza en los labios, lo que le valió un gemido al permitir que sus lenguas bailaran. Sus manos recorrieron su brillante cabello rojo y lo sorprendió de nuevo dejando un rastro de besos en su mandíbula, su cuello y succionando su propia clavícula, lo que le valió otro gemido. La acercó a su cama mientras sus manos se quitaban los pantalones apresuradamente y se besaban con fiereza. La pasión era densa en el aire y Conan la disfrutaba mientras su excitación crecía cada vez más. Se sentía también mientras sus manos recorrían su cuerpo, acariciando su delicada piel mientras ella hacía lo mismo con su pecho y brazos bien tonificados. Sus manos se clavaron en su miembro y sonrió con suficiencia al verlo ya henchido de deseo por ella. El hecho de que él fuera tan talentoso solo la beneficiaba. Se desplomaron en la cama con ella encima, ganándose una sonrisa arrogante que le valió un beso juguetón en los labios, pero antes de que pudiera profundizarlo, ella se apartó, ganándose un gemido de disgusto. Pero pronto lo reemplazó, recorriendo su pecho y estómago con las manos, y luego besándolo mientras él gemía con fuerza. Él podría tener experiencia, pero como Kunoichi, también sabía cómo complacer a un hombre como parte de su entrenamiento, lo cual le fue muy útil en esta situación. Ella besó su pecho con una ráfaga de besos, incluso sus pezones, lo que lo hizo estremecer, seguido de besar su vientre. Naruto había estado con muchas mujeres, pero ninguna había sido tan atrevida y aventurera. Las sensaciones que Conan le provocaba eran irreales mientras su hombría amenazaba con perforar su ropa interior. Dioses, estaba duro. Él jadeó cuando ella le besó el cuello antes de morderle la piel suavemente. Joder, susurró, mientras ella lo miraba con una sonrisa y una mirada hambrienta en sus ojos. Ella no sabía cuánto le había dado a su excitación con esas palabras, y cuando le quitó la última prenda, su miembro estaba listo. Conan sonrió al ver su erección rígida y la agarró suavemente, dándole unas caricias cuidadosas que lo hicieron gemir. Sus dedos bailaron por su espalda, quitándole rápidamente los tirantes del sujetador, mientras que con la otra mano le cortaba las bragas con un dedo alimentado por chakra. La ropa salió despedida al instante por la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par mientras la contemplaba por completo. ¿Cuántas veces la había imaginado así en sus sueños? Sin embargo, ni siquiera en sus fantasías más salvajes se había visto tan bien como ahora. Cada fibra de su ser la anhelaba y lentamente extendió una mano para posarse en su cadera, acariciando suavemente su suave piel de arriba a abajo, impulsándola hacia él.
Estaba tan cerca que si levantaba la cabeza, podría besar esos firmes pechos. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, ella le puso una mano en los hombros, apoyando las rodillas en el borde de la cama, mientras se acomodaba lentamente en su regazo. No pudo evitar respirar hondo al sentirla presionada contra él, sintiendo su deseo contra el suyo. Se inclinó más cerca, rozando su cuello con los labios, oyéndola suspirar suavemente. Mantuvo una mano en su cadera, con la otra recorrió lentamente su costado hasta que pudo acunar su pecho. Entonces su respiración se volvió agitada y se inclinó más cerca, su movimiento lo hizo sentir más seguro mientras le masajeaba el pecho, sus labios aún besando su cuello y su mandíbula. Conan apretó los puños en el aire y se apretó aún más. La mano de él, que estaba en su pecho, bajó hasta posarse en su otra cadera, levantándola ligeramente para que su erección la tentara. No pudo evitar un pequeño jadeo de sorpresa y la forma en que sus manos se apretaron con más fuerza en su cabello al sentirlo contra ella. Lentamente, la animó a rodear sus caderas, su longitud empujándola lentamente mientras se relajaba. Pareció contener la respiración entonces, sintiendo su propia respiración entrecortada contra su cuello mientras la atraía lentamente hacia él, sintiendo el repentino aguijón de él tomando su inocencia, las yemas de sus dedos clavándose en sus caderas por un segundo. Naruto estaba besando su cuello de nuevo, sus manos rozando suavemente su espalda de arriba abajo mientras ella respiraba para calmarse, acostumbrándose a la sensación de que él la llenaba por completo. Levantó la cabeza de él y reclamó sus labios con los suyos, sus lenguas retorciéndose deliciosamente. Su estómago se tensó en nudos que no eran del todo desagradables. Mientras seguía besándolo, movió las caderas con cautela, sintiendo como él gemía en su boca. Volvió a moverse, animada por su reacción, y él bajó las manos a sus caderas para animarla. Cuanto más se movía, mejor se sentía y pronto se movió para separar sus labios de los de Naruto porque le costaba respirar. Él disfrutaba de los agudos y pequeños gemidos que salían de su boca cada vez que ella mecía sus caderas contra él. Se sentía también rodeándolo y saber que ella también sentía el placer lo hacía desearla aún más. Nunca podría tener suficiente de ella, nunca. Se lo dijo entonces, murmurándolo sin aliento contra su piel, saboreando su ligero sabor mientras gotas de sudor comenzaban a formarse en su clavícula. La besó hacia abajo, dejando que su lengua las lamiera, arqueando la espalda contra él y un gemido escapó de ella cuando sus labios encontraron su pecho. Dioses, todo lo que le hacía se sentía tan bien y podía sentir que perdía el control, sus caderas se mecían más rápido y persuadiendo a Naruto con un gruñido de agradecimiento mientras su boca continuaba jugando con su pecho. Sus dedos presionaron más profundamente la piel de sus caderas mientras ella sentía su calor cerrándose a su alrededor. Gritos sin aliento la abandonaron mientras se movía, con un nudo en el estómago tan fuerte que creyó que iba a explotar. Al instante siguiente, todo se deshizo y gimió de alivio y placer, con cada poro de su cuerpo hormigueando mientras murmuraba el nombre de Naruto una y otra vez. Su propio extremo lo empujó hacia él, solo necesitó que se meciera contra él unos instantes más antes de que finalmente llegara al clímax, derramándose profundamente dentro de ella con un gemido, mientras ella dejaba caer la cabeza sobre su hombro mientras ambos luchaban por respirar. Podía sentir su cálido aliento contra su cuello mientras ella descendía lentamente de su altura, su propia respiración entrecortada mientras la apretaba contra él lo más fuerte que podía, sintiendo sus manos posarse en su espalda mientras recorría su columna con los dedos. Se sentía también abrazarla así, estar tan cerca de ella, estar unido a ella por completo. Se sentía tan bien, como si siempre hubiera estado destinado a ser. Después de un rato, lenta y cuidadosamente los movió de nuevo sobre la cama, resbalándose de su calor con pesar al hacerlo. Se acostó, colocando las manos en sus caderas para animarla a bajarse, rodando sobre su costado cuando ella se acostó a su lado y sonriéndole perezosamente. Ella le devolvió la sonrisa, su pecho aún subiendo y bajando más rápido de lo normal mientras sus ojos vagaban lentamente por su hermoso cuerpo. Su mano se acercó para acariciar su mejilla y luego él exhaló con satisfacción antes de volver sus ojos hacia ella. ¿Te hice daño?, le preguntó. Solo por un segundo, le respondió ella mientras él levantaba la cabeza para besarle la palma. Lo siento, susurró. Estás perdonado, sonrió, lo compensaste con creces. ¿Qué vamos a hacer ahora?, murmuró en su oído. ¿Qué quieres decir?, preguntó conteniendo un suspiro de satisfacción. No estoy seguro de cómo voy a poder dejarte salir de esta cama, le dijo y ella se rió.
Tenemos unas horas antes de llegar a las costas de Kiri, dijo, levantando las cejas sugestivamente. Eso, dijo emocionado, mientras se colocaba encima de ella, es por eso que te amo. Ella se rió entre dientes ante su comentario, haciéndolo sonreír mientras la miraba a los ojos. ¿Eso significa que te casarás conmigo?, preguntó esperanzado, con tanta alegría que casi le derritió el corazón. Supongo que al menos puedo dedicar una vida a un tonto del norte, respondió con una sonrisa burlona. Él sonrió ampliamente antes de besarla apasionadamente, derramándole todo lo que sentía por ella. Y ella le devolvió el gesto con la misma pasión. Te amo, Naruto, le dijo ella, mirándolo a los ojos mientras él se acurrucaba entre sus piernas. Yo también te amo, Conan, suspiró mientras ella envolvía sus piernas alrededor de su cintura, te amo mucho. Entró en ella, provocando gemidos de ambos, y no pudo evitar la esperanza. No sabía qué le depararía el futuro, ni si podría ganar esta guerra, pero en ese momento se sentía tan feliz que quería llorar de alegría. Dioses, ¿qué había hecho un chico bastardo como él para merecer esto? Recordó el sueño que tuvo de ver a dos jóvenes riendo, con cabello brillante de color azul rojizo y plateado, chocando espadas mientras él les sonreía. Y le llenó el corazón de una alegría tal que jamás podría describirlo con palabras. Su vida había sido una tragedia y llena de sufrimiento. Pero tal vez, solo tal vez su final no sería una tragedia. Danzo está muerto. El silencio entre los comandantes del ejército de Konoha era una prueba evidente de lo poco que amaban a Danzo y de lo mucho que lo habían aceptado solo por su experiencia y el apoyo de Damillo de Fuego. Jiraiya les explicó las circunstancias de la muerte del cuarto Hokage, y eso sí los sorprendió. Lo más importante es que Fugaku Uchiha palideció mortalmente al darse cuenta de que fueron 3 chicos de su propio clan los que habían cometido el crimen. ¿Qué pasó con los traidores?, preguntó Shibuya Burame con calma. El informe dice que resistieron a muerte contra los leales a Danzo, dijo Jiraiya con tristeza. ¿Cómo pudo Obito hacer algo así? Primero Minato se opuso a los intereses de Konoha y ahora también a los de su hijo. El hecho de que incluso Shizuya y Itachi se unieran a él fue motivo de gran preocupación. ¿Estaba la aldea tan dividida? Pero usted cree que ese no es el caso, ¿verdad, señor Jiraiya?, preguntó Nara Shikaku, mirándolo fijamente. Quizás susurró Jiraiya, sin decir nada más, y Nara sintió en aceptación. Nuestro Jinchuriki perdió y Tsunade demostró ser una traidora aún más grande de lo que pensábamos. ¿Quién será el Godaime Hokage?, preguntó Inoichi Yamanka preocupado. Ya ha sido designado por el Damillo del Fuego, Inoichi, dijo Jiraiya vacilante, sin estar seguro de qué sentir ante la decisión. ¿Quién?, preguntó Fugaku preocupado. Ahora que los miembros de su clan habían cometido traición, la cuestión de quién se convertiría en el próximo Hokage era más importante que nunca para él. Si hubiera sido Jiraiya, habría sido posible obtener el indulto. Orochimaru. Los jefes de clan palidecieron visiblemente al oír la confesión de Jiraiya. Explicó que fueron los leales a Danzo quienes persuadieron al Damillo de Fuego para que eligiera a Orochimaru. El Damillo había dudado, pero estaba desesperado por ganar esta guerra y dispuesto a cualquier sacrificio con tal de asegurar la victoria. Un hombre débil, los jefes de clan, incluido Fugaku, estallaron en un alboroto al negarse a aceptar a Orochimaru como su nuevo líder. Ninguno de ellos apoyó la decisión, y la situación se descontroló aún más por sugerencia de Yashiyuga. Debería ser tú, señor Jiraiya. Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par al oír que todos aceptaban la sugerencia y lo miraban. Nunca en su vida había deseado el poder, y mucho menos el de un Hokage. Era un ninja leal que amaba a su aldea a pesar de sus errores y oscuridad. Y Orochimaru era su amigo. Quizás no fuera el líder ideal, pero al menos era leal a Konoha. Deberíamos regresar a Konoha y destronarlo. Debería ser tú, señor Jiraiya, insistió Chouza Akimichi apasionadamente. Todos se estremecieron cuando Jiraiya los miró furiosamente. ¿Me harás dar otro golpe cuando nuestro anterior Hokage apenas está en su tumba?, gritó furioso. Pero, argumentó Fugaku, solo para que Jiraiya golpeara su mano sobre la mesa. Orochimaru es mi amigo y un shinobi leal de Konoha. Tiene la bendición de Damillo del Fuego y la mía también. No permitiré otra rebelión en nuestras propias filas. Tronó Jiraiya. Shikaku Nara miró a Jiraiya con severidad. El hombre era un buen ninja y un excelente comandante, uno de los mejores que Konoha había visto jamás. Su lealtad era su mayor virtud, pero no tenía madera de líder. Orochimaru, con todos sus defectos, era su única solución, al menos hasta que terminara la guerra.
Y necesitaban mostrar un frente unido tras ese golpe o arriesgarse a cederle aún más la ventaja a su enemigo. Después de la guerra se podrían hacer modificaciones y él se ocuparía de ello. Shikaku, debemos terminar esta guerra rápidamente. Cuéntanos tu plan para destruir a los rebeldes de una vez por todas, ordenó Jiraiya, ganándose un asentimiento de Nara mientras se levantaba y caminaba hacia el mapa de batalla. Los demás jefes de clan se habían calmado tras la aceptación de Orochimaru como Hokage por parte de Jiraiya. Pero esperarían el momento oportuno para cumplir su deseo, de eso estaba seguro Shikaku, pues era imposible que alguien aceptara a Orochimaru como Hokage en tiempos de paz. Fue esta sangrienta guerra lo que vio el ascenso de un anciano ambicioso, ahora un sádico empedernido, al otrora noble puesto de Hokage. Ojalá Hiruzen estuviera vivo, disipando esos pensamientos sombríos, señaló el lugar donde se habían establecido los rebeldes. A sus espaldas se alzaba una gran montaña que podía servir de punto de retirada, y frente a ellos se extendía un gran río formado por la unión de las aguas de 3 ríos diferentes, compartidos entre Ame, Kusa y la Tierra del Fuego. Cruzar ese río era una tarea peligrosa, aún más difícil con las fuertes lluvias que habían caído sobre Ame en las últimas semanas. El enemigo sabía que tenía ventaja al estar a la defensiva. Si las fuerzas de Konoha intentaban cruzar el río, las bajas serían enormes, pues Nagato lo daría todo para infligir el máximo daño. Incluso si por algún milagro las fuerzas de Konoha cruzaran el río sangriento, se encontrarían con el ejército rebelde de 20.000 hombres. Sus ninjas eran bastante comunes, con experiencia en las recientes batallas de guerrilla entre las dos facciones, pero esos soldados de la Unión eran muy disciplinados y luchaban con gran unidad y coordinación. Bajo el mando de un comandante experimentado como Mifune, serían una fuerza a tener en cuenta, y Nagato también los lideraba, lo que les subía la moral. La supervivencia del lobo blanco solo había aumentado la moral de los rebeldes, y eso hacía extremadamente importante que Shikaku aplastara al ejército de la Unión antes de que Naruto marchara a salvar a su amigo con sus nuevos aliados. Cuando explicó todo eso a sus compañeros comandantes, ellos estaban bastante preocupados, pero Jiraiya mantuvo la compostura. ¿Qué propones que hagamos? Nagato ha destruido todos los puentes que nos permitían cruzar ese río, dejándonos solo con la opción de correr por las peligrosas aguas mientras él nos espera al otro lado. Y tenemos que aplastarlo antes de que Naruto llegue para salvar a su amigo. Incluso con o sin el país del agua como sus nuevos aliados, ese chico es un ninja peligroso y un excelente comandante. Lo he visto personalmente en la batalla del Castillo Tormenta, admitió Jiraiya a regañadientes. Ese chico había heredado toda la habilidad e inteligencia de Minato. Recordándolo liderando a su ejército, superado en número, contra la fuerza superior de Jiraiya, aplastando a 4 espadachines ninja de Kiri y a Sakumo ataque en combate singular, no, tenían que destruir la unión antes de que el lobo blanco llegara por él y Nagato, lo que combinado sería apocalíptico para el lado de Jiraiya. Afortunadamente, tenía la mente táctica de Shikaku Nara de su lado. El tiempo es algo que ninguno de los dos bandos puede permitirse desperdiciar. Ambas facciones anhelan la victoria. Nagato teme ser atacado por la retaguardia Poronoki, y tenemos la amenaza del lobo blanco cerniéndose sobre nosotros. Y los hombres desesperados siempre cometen grandes errores, aconsejó Shikaku sabiamente. Seguiremos cualquier plan que tengas, Shikaku, prometieron Inoichi y Chouza, sus buenos amigos. Necesitamos una victoria, susurró Yashi, ganándose también un asentimiento de Fugaku y Shibi. Luego Shikaku miró a Jiraiya y el hombre voluntariamente le dio su apoyo, lo que hizo que Shikaku asintiera en reconocimiento. Cuando explicó su plan, incluso el estoico Yuga Yashi palideció mientras Jiraiya lo miraba con horror. No podemos hacer esto. Esto es una locura, protestó el bondadoso estudiante de Hiruzen, solo para ver a Shikaku negar con la cabeza. La bondad no nos hará ganar guerras, señor Jiraiya, pero, si no aplastas al joven lobo, Konoha estará condenada, advirtió Shikaku. Harás que masacre a miles a sangre fría. Dijo Jiraiya con horror, podrían simplemente matar a Nagato y eso dividiría la unión, pero luego recordó que Naruto estaba vivo y la unión se uniría detrás de él. Shikaku miró al hombre con absoluta convicción y frialdad. No, señor Jiraiya. Haré que aniquiles a todo un ejército. Una semana después, Nagato se encontraba frente al río Saru con todo su ejército en formación. El gigantesco río corría descontroladamente debido al exceso de agua que había recibido de sus afluentes en las últimas semanas. Como el río Saru era una combinación de 3 ríos, y este era el punto donde se unían, la gente comenzó a llamar a este lugar como el Tridente. Batalla de Trident.
La historia recordará esta oscura noche donde dos grandes facciones lucharon por el dominio. Una para mantener su hegemonía y la otra para establecer un nuevo orden mundial. La presión que sentía era inconmensurable, y ni siquiera la presencia de Mifune y Akeno a su lado le ayudó. Ojalá Naruto estuviera allí, pero no estaba. Y Nagato no pudo evitar estar furioso con su amigo. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Tenía que ganar aquí, sin importar el costo. A medianoche vio las filas enemigas descender por el otro lado. Miles, todos ellos deseosos de masacrar a todos los soldados de la Unión. Pero aún tenía el río de su lado. Que vengan esos cabrones, Konoha lo había sorprendido al completar una marcha que se estimaba que duraría 3 semanas en tan solo una semana. O bien se confiaron demasiado o estaban desesperados por la victoria tras el golpe en su aldea. Nagato vio a Akeno respirar aliviada al enterarse de la muerte de Danzo, sabiendo que ese hombre había matado a muchos Uzumaki y era responsable de toda esta locura. Era irónico que el viejo ingenuo muriera a manos de sus propios soldados al final. Pero la pérdida del hermano de Naruto, Nagato sabía que Naruto sentía poco por su hermanastro menor, pero al fin y al cabo eran hermanos de sangre. Y después de que Obito sacrificara su vida para salvar a Kushina, Nagato no dudó en su corazón de que Naruto estaría triste por la pérdida de un hermano que nunca conoció. Y su furia sería inconmensurable. Están a punto de atacar, advirtió Mifune, sacando a Nagato de sus pensamientos. Asintió y avanzó al frente de su ejército. Sus soldados estaban tensos, pero preparados para la batalla. Akeno le dedicó un gesto de aliento mientras los guerreros de Konoha lanzaban su grito de guerra. Cargar. Nagato se preparó mientras miles de soldados cargaban a lo largo de la ribera del río. Era un espectáculo tan magnífico como aterrador, pero mantuvo la calma sabiendo que Naruto habría hecho lo mismo en esa situación. No podía permitir que sus hombres vieran su miedo ni por un segundo. Arqueros. Ordenó Nagato en voz alta. Cientos de Zetsu avanzaron bajo el mando de Mifune. Todos ellos armados con flechas apuntaban al enorme ejército que se acercaba. Nagato esperó y observó cómo decenas de ninjas enemigos perdían pie en las peligrosas aguas y eran arrastrados por la corriente. Sin embargo, eso no detuvo la carga, así que esperó hasta que cruzaron la marca específica. Fuego. La luna se ocultó mientras un ejército de flechas surcaba el aire para horror de las fuerzas de Konoha. Cuerpos tras cuerpos fueron alcanzados por las flechas de la Unión, pero antes de que los moribundos pudieran siquiera tocar el agua, todas las flechas se encendieron. Nagato cerró los ojos cuando las etiquetas explosivas ocultas en las flechas explotaron, destrozando no solo a las que habían alcanzado, sino a docenas más a su alrededor. Fue una masacre. Sangre, vísceras y extremidades volaron a través del río tornándolo de un rojo sangriento. Los gritos de hombres muertos y moribundos rodearon los oídos de Nagato mientras veía a cientos morir ante él, sus cuerpos siendo arrastrados por el río. Ahora sabía por qué había que temer a la guerra. Fuego. Ordenó de nuevo, viendo a la segunda línea de fuerzas enemigas cargar sin importarles la muerte de sus camaradas. Los resultados fueron aún más horrorosos ya que docenas más fueron destrozados. Fuego. 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 Nagato olvidó cuántas veces dio la orden y solo pudo observar con triunfo y horror cómo cientos y cientos de fuerzas de Konoha eran masacradas. Ni siquiera uno pudo cruzar el río. Y ese fue el final de la primera batalla. Vinieron una y otra vez durante los siguientes 2 días. Y cada vez los rechazaban. Mifune había estimado que Konoha había perdido más de 2500 de sus fuerzas y su moral estaría baja. Pero Nagato estaba preocupada. El río se estaba calmando y con cada ataque, las fuerzas enemigas se acercaban cada vez más a la orilla. En el último ataque, decenas de guerreros de Konoha llegaron a la orilla de Nagato, solo para ser derrotados por las fuerzas organizadas de Zetsu bajo el mando de Mifune. También tenía otro problema que lo preocupaba. Su reserva de flechas de batalla y explosivos estaba casi agotada. A Megakure les había estado suministrando armas, pero habían interrumpido esos suministros y los habían redirigido hacia Hanzo, quien se enfrentaba a una posible derrota ahora que el Tsuchikage estaba tan cerca. Era muy probable que el trasero de Nagato se derrumbara tarde o temprano. Y sabía que tenía que cambiar las tornas. Mientras estaba nuevamente en la orilla del río, supo que tenía que terminar con esto y regresar para ayudar a Hanzo. O la guerra se perdió. Era medianoche y no había luna en el cielo, lo que sumía la tierra en la oscuridad. El enemigo había sufrido otra gran derrota hacía apenas unas horas, perdiendo cientos de hombres más. Estarían débiles y lamiéndose las heridas, con la moral por los suelos.
Atacamos ahora, ordenó. Una maniobra sorpresa. Sí, puede funcionar. Ahora somos al menos 2000 más numerosos que ellos y son débiles. El río está en calma y mañana por la mañana nada impedirá que el enemigo lo cruce. Antes de que nos ataquen, tenemos que atacarlos, asintió Mifune, saludando con orgullo al chico pelirrojo. Es prudente. ¿No deberíamos esperar?, preguntó Akeno con vacilación. No podemos, Akeno. Nuestra retaguardia podría colapsar en cualquier momento si Hanzo es derrotado, lo cual parece cada vez más probable. Necesita nuestra ayuda. Además, nuestros suministros se están agotando y no podemos arriesgarnos a enfrentarnos al enemigo mañana en combate abierto con toda su fuerza. Un ataque rápido y sorpresivo infligirá un daño crítico, explicó Nagato con seriedad, esperando que ella entrara en razón. Akeno se mordió el labio. Nagato había planteado argumentos válidos, pero algo fallaba en la forma en que Konoha había organizado sus ataques. O tal vez estaban tan desesperados por la victoria como Nagato. ¿Cómo nos retiraremos? No puedes esperar masacrar a todo su ejército, ni siquiera con un ataque sorpresa, advirtió Akeno, ganándose un gesto de asentimiento. Mataremos a todos los que podamos, pero planeo retirarme cuando haga demasiado calor. Usaremos el fuego infernal que Naruto nos envió para encender el río. Impedirá que el enemigo cruce durante unos días. Mientras tanto, Mifune se mantendrá al mando aquí con la mitad de nuestro ejército para mantener a raya a Konoha mientras yo llevo al resto a ayudar a Hanzo. ¿Desde cuándo eres mejor en la guerra?, bromeó con una sonrisa juguetona, pero se arrepintió de sus palabras cuando su rostro decayó. Desde que mi mejor amiga me abandonó. Nagato, ¡no!, espetó. Akeno se estremeció y Mifune suspiró. Él es rey ahora y tiene un reino sangriento que gobernar. Ya no somos su problema, espetó Nagato con amargura, apretando el puño con tanta fuerza que temió que se cortara. Sabes que él nunca haría algo así. Nunca nos ha abandonado, consoló Akeno, haciéndole mirarla con tristeza. Entonces, ¿dónde está ahora cuando más lo necesito? La tristeza y la decepción en la voz de Nagato le rompieron el corazón mientras apartaba la mirada. Él solo pudo mirarla con compasión antes de volverse hacia Mifune. ¿Podemos hacer esto?, preguntó, esperando algo. Es un buen plan. Y estaré a tu lado todo el tiempo, prometió Mifune, haciendo sonreír a Nagato. Eres un hombre honorable, Mifune Dono, elogió, ganándose una leve sonrisa del hombre mayor. Soy un samurái. Nagato cruzó el río con la mitad de su ejército, mientras que la otra mitad se quedó atrás y emprendió la retirada hacia la alta montaña, desde donde se retirarían hacia Ame a través de las cuevas secretas una vez que Konoha sufriera grandes pérdidas. Una vez completado el ataque, sus fuerzas, que controlaban la presa de Iwajima, liberarían más agua, haciendo el río inexpugnable. Como medida de seguridad adicional le prendería fuego con fuego del infierno. Eso le daría algunas semanas de tiempo para ayudar a Hanzo. Y tal vez para entonces Naruto terminaría su viaje de placer a Kiri y acudiría en su ayuda. Si alguna vez lo hacía. Nagato nunca había estado tan enojado con su mejor amigo como ahora. No sabía qué lo había llevado a tomar esa decisión, y no le importaba. La unión era lo único que importaba, y Naruto parecía haberlo olvidado. ¿Por qué Yaiko o Konan o incluso Lord Arima no le habían señalado ese hecho? Su mejor amigo era bastante deficiente en política. Sin duda, los tres, mucho más hábiles en este campo, entendían por qué la unión debía lucir fuerte y unida. Y para eso necesitaban a Naruto. Observó a Akeno, que marchaba a su lado, tan silenciosa como siempre. Era tan leal y valiente que no merecía los azotes que le había propinado. ¿Por qué estaba tan enojado últimamente? Naruto y Akeno eran sus mejores amigos. Lo siento, Akeno, susurró Nagato, ganándose una pequeña sonrisa de ella. Dilo otra vez cuando ganemos esta batalla, aconsejó, haciéndolo sonreír aliviado. Hola. Ella le apretó la mano suavemente por un momento antes de que ambos asintieran y cruzaran el río en silencio con su ejército. Los Zetsu eran muy hábiles para acercarse sigilosamente, así que los envió por delante con Mifune. Una hora después, recibieron la señal para avanzar, así que ambos se dirigieron hacia Konoha con una docena de niños Uzumaki mayores que se habían unido a la guerra. Nagato había rechazado a los más jóvenes y los envió de vuelta con el ejército restante hacia la montaña, bajo el mando de Pakura. ¿Qué es esto?, preguntó Chiyo con sospecha. El propio Nagato estaba atónito. Akeno también, mientras ambos observaban lo que parecía un campamento militar completamente abandonado. El joven lobo se acercó rápidamente hacia Mifune, quien parecía igualmente confundido. ¿Dónde están?,
Preguntó Nagato con seriedad. No hay rastro de ellos en kilómetros a la redonda. Los escuadrones Zetsu están buscando por todos lados, pero hasta ahora no han encontrado a nadie, confesó Mifune. Los cobardes deben haber huido, dijo Rasa con una sonrisa, mientras incluso Baki asentía. Sufrieron pérdidas bastante graves. Quizás planean retirarse y organizarse de nuevo con más hombres, sugirió Baki. Akeno sintió una opresión en el pecho. Algo no andaba bien y al instante se giró hacia Nagato, que palideció mortalmente. Naga, retírate. Corre a la montaña. Gritó alarmado. El pánico se apoderó de sus filas al ver a su comandante tan aterrorizado. Akeno corrió hacia él para evitar que empeorara las cosas y no pasó por alto el miedo en sus ojos. ¿Qué estás haciendo? Gritó furiosamente. Es una trampa. Una maldita trampa. Retírate ahora antes de que muramos todos. La instó desesperadamente, mientras la agarraba y la levantaba sobre sus hombros. ¿De qué? Gritó, con el miedo filtrándose en su propia voz, mientras Nagato comenzaba a correr de regreso al río para cruzar hacia un terreno más alto en la otra orilla. Su ejército entró en pánico, al igual que su comandante, mientras los soldados se desplomaban. Y fue entonces cuando Akeno lo sintió, el suelo temblaba. ¿Terremoto? Pensó. No, esto era algo peor. Podía presentirlo ahora. Nagato siempre había sido el mejor sensor del equipo, y segundos después, Akeno vio lo que había descubierto. Agua. Nunca había visto tanto líquido en su vida. Una ola monstruosa se acercaba, engullendo la tierra entera con su furia. Tanta agua no era normal ni siquiera para un río tan peligroso como el Saru. Esto fue un tsunami. Nagato estaba corriendo con los niños Uzumaki a su lado, su ejército siguiéndolos desesperadamente. Presa de Iwajima, pensó Akeno con horror. Solo esa estructura podía contener tanta agua. Pero se suponía que estaba bajo su control, ¿lo habían perdido? ¿Acaso las fuerzas de Konoha no sabían que liberar tanta agua inundaría no solo grandes zonas de Ameokusa, sino también el país del fuego? Miles morirían. Y no todos ellos serían soldados. Hombres, mujeres y niños civiles inocentes se ahogarían mientras dormían sin saber jamás por qué murieron. Fue entonces que Akeno se dio cuenta, a Konoha no le importó. Alcanzarían la victoria incluso con los cadáveres de miles de civiles y soldados. Muchos de ellos, los suyos. Esto había sido una trampa, esas locas cargas de las fuerzas de Konoha de días anteriores a través del río, una artimaña inteligente para reforzar la confianza de Nagato para cruzar el río mientras el verdadero ejército enemigo capturaba la presa bajo el control de los ninjas Ame. Y ahora tendrían que pagar lo que les correspondía por toda la sangre que Nagato había derramado de los soldados de Konoha. De repente, fue empujada hacia atrás con fuerza y antes de que pudiera parpadear, Nagato y los niños Uzumaki estaban cargando hacia el tsunami que se acercaba. Nagato. Gritó, pongan al ejército a salvo, Akeno. Esta es una orden. Gritó. No te voy a dejar aquí. Gritó, y estaba a punto de correr a ayudarlo cuando un agarre de hierro la rodeó por la cintura y la levantó sobre fuertes hombros mientras una docena de soldados Zetsu la rodeaban a ella y a Mifune, que la cargaba. Déjame. Rugió furiosamente, golpeando a Mifune una y otra vez, pero el hombre más fuerte no perdió su control sobre ella. Observó a miles de Zetsu intentando desesperadamente llegar a la orilla. Cientos caían unos sobre otros y eran arrastrados por el río embravecido. Su mirada se fijó en su amigo de la infancia, quien se encontraba frente a la muerte inminente, con los niños Uzumaki, Chiyo y Rasa a su lado. Akeno se habría reído al ver a esos aliados inusuales uno junto al otro si la situación no hubiera sido tan alarmante. Nagato. Gritó, él la miró con una sonrisa triste, sus manos ya se movían a través del mismo conjunto de sellos manuales que estaba realizando el pequeño grupo a su lado. Lo siento, susurró, antes de golpear sus manos contra la superficie del agua mientras los demás a su lado hacían lo mismo. Joder. Una gigantesca barrera se alzó, abarcando kilómetros de tierra y más alta que la furiosa ola de agua que se acercaba. Cubrió toda la zona desde la orilla del río de Konoha hasta la montaña donde huía su ejército. Nagato se desplomó de rodillas, tosiendo sangre, mientras Chiyo y Rasa lo seguían. Dos de los niños Uzumaki se desplomaron antes de ser arrastrados por el río. Los demás estaban de rodillas, tosiendo sangre, mientras sus cuerpos usaban cada gramo de energía para sostener la barrera. El tsunami chocó con un poderoso rugido, enviando otra poderosa sacudida a través de las tierras que solo hizo que más Zetsu perdieran el equilibrio y fueran inundados.
Pero la barrera se mantuvo firme, conteniendo la muerte mientras más y más soldados continuaban cruzando la orilla para dirigirse al pie de la montaña. Estaba a punto de luchar de nuevo por la libertad, para regresar y salvar a Nagato, cuando uno de los Zetsu le clavó un dardo en el cuello y sintió que su energía abandonaba su cuerpo, mientras la oscuridad comenzaba a acercarse. Para la familia. Gritó Nagato con orgullo. La barrera empezó a agrietarse y ni siquiera la mitad de su ejército había logrado cruzarla aún. Al servicio. Gritó Nagato desafiante. Chiyo y los demás niños Uzumaki se hundieron en el río y se inundaron. Rasa y Nagato fueron los últimos en contraatacar. Por honor. Gritó Nagato con valentía. La visión de Akeno comenzó a oscurecerse cuando Mifune llegó a la montaña, pero en esos últimos momentos fue testigo del colapso de la barrera. Quitándole a uno de sus únicos amigos de la infancia y a más de la mitad de su ejército. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.